¿Y si te dijera que hay una historia en donde la hibridación de humanos con extraterrestres y la brujería tiene todo que ver? El día de hoy te presento la interesantísima historia de las Wiccas ancestrales. Bienvenidos a JM Misterios. Yo soy JM. Comenzamos. En las sombras de los bosques, bajo la luz de la luna, aún se escuchan susurros antiguos, ecos de un poder que nunca desapareció, solo se ocultó. Muchos conocen la Wicca moderna, una religión de armonía, naturaleza y equilibrio, pero pocos se atreven a hablar de las Wiccas ancestrales. Seres con una genética y un legado capaces de alterar la realidad, invocar fuerzas desconocidas y desaparecer sin dejar rastro. Hoy en JM Misterios exploraremos lo que nadie se atreve a contar, el verdadero origen, los secretos y el poder oculto de la Wicca. ¿Qué es la Wicca? La Wicca es una religión neopagana que se basa en la adoración de la naturaleza, el equilibrio entre las fuerzas opuestas y el respeto a los ciclos de la vida. Fue popularizada en el siglo XX por Gerald Gardner, aunque muchos creen que sus raíces son mucho más antiguas. Sus practicantes, conocidos como wiccanos, no adoran al diablo, como muchas veces se ha dicho erróneamente. En cambio, veneran a una diosa madre y a un dios cornudo, representaciones del principio femenino y masculino en armonía. Pero más allá de los rituales modernos, existen relatos antiguos, susurros, transmitidos de generación en generación. Se dice que las Wiccas de antes del siglo XX poseían un poder que desafiaba toda lógica. Solo con su presencia podían alterar la realidad de quienes las rodeaban, provocar dolores de cabeza, náuseas, mareos, incluso hemorragias repentinas. Las Wiccas ancestrales podían curar enfermedades, abrir portales entre dimensiones, invocar entidades y aprisionar otras conciencias dentro de objetos, animales o incluso árboles. Estas mujeres contaban con sirvientes espirituales y poseían un libro muy especial, al que algunos se refieren como el Grimorio. Y es aquí donde surge una verdad poco conocida. Existen dos tipos de Wiccas. Por un lado, están las que estudian y aprenden, que a través del conocimiento y la práctica logran canalizar pequeñas porciones de energía. Pero existen otras, las que llevan la magia en el líquido vital. Su poder no se aprende, se hereda. Un linaje oculto que se manifiesta con el tiempo y que puede transformarse en una maldición, porque lo que al principio parece un don, puede volverse una carga difícil de contener. Verdadero o no, estos relatos siguen vivos, ocultos entre páginas polvorientas y voces que prefieren el silencio. El origen de las Wiccas ancestrales. Antes de que existiera la palabra Wicca, ya había mujeres y en algunos casos hombres que dominaban fuerzas que otros apenas podían comprender, que parte de su líquido vital provenía de un linaje antiguo, tal vez de los primeros habitantes de la Tierra, o de entidades que descendieron en tiempos olvidados. El origen de las Wiccas ancestrales, según algunos relatos, fue la combinación entre dos razas, una humana y otra proveniente de seres que no son de esta dimensión. El nombre de estos seres se ha perdido con el tiempo, pero su influencia perdura. Estos seres tuvieron descendencia con los humanos, dando como resultado a las Wiccas ancestrales, quienes heredaron la capacidad de distorsionar la realidad misma. Estas brujas no necesitaban libros, ni conjuros, ni fórmulas complejas. La magia estaba en su aliento, en su piel, en sus ojos. Eran capaces de ver más allá del velo, de comunicarse con espíritus y moldear la energía a su voluntad. Algunas vivían aisladas como guardianas de portales antiguos. Otras se mezclaban entre la gente, ocultando su verdadero poder bajo una apariencia común. Y como todo poder que no se entiende, comenzaron a temerlas, a perseguirlas, a inventar leyendas sobre ellas. Pero las Wiccas no se extinguieron. Se ocultaron tan bien que no sabrías la diferencia entre una Wicca ancestral y una persona común, a menos que tú también lleves dentro de ti una chispa de ese ADN olvidado. Rituales y elementos sagrados.
La Wicca honra los ciclos de la naturaleza. Sus practicantes celebran 8 sabbats a lo largo del año y esbats bajo la luna llena, rituales en los que se invocan fuerzas antiguas, guiados por herramientas cargadas de simbolismo ancestral. El atame, daga que corta tanto lo visible como lo invisible. El cáliz, representación del principio femenino. La varita, canalizador del poder personal. El pentáculo, escudo de protección y puerta entre mundos. También se invoca la presencia de los 4 elementos: tierra, aire, fuego y agua, cada uno simbolizando aspectos esenciales de la existencia. Todo ritual busca el equilibrio, la conexión con lo sagrado. Pero aquí surge un detalle inquietante, una advertencia olvidada. Se dice que todo esto no es más que una réplica, una versión moderna suavizada, una copia incompleta de lo que realmente hacían las Wiccas ancestrales. Rituales antiguos que no se escribían, se transmitían en sueños, en líquido vital, en símbolos que ya nadie comprende. La Wicca actual es apenas un eco, un esbozo de aquellos ceremoniales arcanos que alteraban la realidad misma. Y quienes han intentado imitar los antiguos pasos, a veces han despertado cosas que ya no pueden controlar. Porque los rituales originales no se hacían con palabras bonitas ni con velas de colores, sino con pactos sellados por el alma y una voluntad capaz de moldear la oscuridad como arcilla viva. El libro de las sombras. Uno de los objetos más enigmáticos dentro de la Wicca moderna es el llamado libro de las sombras. Cada practicante crea el suyo, anotando hechizos, sueños, invocaciones y experiencias personales. Es un diario mágico, un mapa espiritual, pero también un reflejo del alma de quien lo escribe. Sin embargo, existen relatos que van más allá de lo conocido. Historias que hablan de libros antiguos, prohibidos, que nunca fueron escritos con tinta común, ni para ojos comunes. Libros que no se encontraban, sino que elegían a su dueña. Se dice que las Wiccas ancestrales dejaban a sus descendientes un libro especial. Para fines prácticos lo llamaremos grimorio, pero no era un simple conjunto de páginas, era un objeto viviente cargado de poder que solo respondía al linaje correcto. Su apertura no dependía de una cerradura, sino de un vínculo de líquido vital. Tal vez requería un fluido corporal extraído con dolor, o una ofrenda que no puedo mencionar aquí, porque la censura no nos lo permitiría. Abrirlo era un acto de comunión, no de lectura, y su contenido siempre aparecía de inmediato. A veces las páginas estaban en blanco hasta que el momento era el adecuado, o hasta que el precio había sido pagado. ¿Existen aún estos libros? ¿Se ocultan en viejos baúles o en bibliotecas secretas protegidas por símbolos invisibles? No lo sabemos con certeza, pero si uno de ellos llega a tus manos, no serás tú quien decida si estás listo para leer o para ser leído. Magia y ética. La Wicca moderna, popularizada durante el siglo XX, no busca el daño ni el dominio sobre otros. Sus practicantes siguen un principio ético muy claro: haz lo que quieras, mientras que no dañes a nadie. También creen en la ley del triple retorno, que dice que toda energía enviada, sea buena o mala, regresará multiplicada por 3. Esto es conocido en el mundo de la brujería como la ley de 3 veces 3. Por eso, muchos wiccanos modernos utilizan la magia con cautela, enfocándose en la sanación, la protección, el amor y la transformación espiritual. Pero si hablamos de las Wiccas ancestrales, la historia es muy distinta. Contrario a lo que la gente se imagina, estas son de una enorme belleza física, incluso cautivadora. Estas no se regían por reglas éticas ni por códigos universales. Más que causar el mal por simple maldad, hacían lo que querían, movidas por su enorme poder. Si alguien se cruzaba en su camino, simplemente lo apartaban, no se detenían, y quienes se oponían a ellas terminaban pagando las consecuencias. Su magia no respondía a normas escritas, respondían a su voluntad. Ese poder no era ni blanco ni negro, era puro, salvaje, antiguo. Y cuando algo tan poderoso despierta, el mundo a su alrededor
cambia para siempre. Mitos, persecución y el despertar moderno. Durante siglos, todo lo relacionado con la brujería fue perseguido. En tiempos oscuros como la Inquisición, miles fueron condenadas por prácticas que muchas veces ni siquiera entendían del todo. Se mezclaron el miedo, la ignorancia y una historia contada desde un solo lado, el lado del poder. Sin embargo, aquí surge una pregunta inquietante. Si las Wiccas ancestrales realmente poseían un poder inmenso del que hablan los relatos, ¿acaso alguna vez lograron capturar a una verdadera? Tal vez no. Tal vez lo que realmente atraparon fueron a sus sirvientes, a sus aprendices o a inocentes que apenas imitaban sus pasos. Las verdaderas, las que llevaban la magia en el líquido vital, esas, quizás, nunca fueron encontradas. En los últimos tiempos, la Wicca ha resurgido con fuerza. Miles de personas en todo el mundo se identifican con sus principios. Algunos la practican en silencio, otros de forma abierta. La ven no como una religión, sino como un camino de vida, una forma de reconectar con lo esencial, con lo sagrado. Pero, ¿qué pasaría si te encuentras con una Wicca ancestral? ¿Serías capaz de reconocerla? O quizá solo serías un juguete para su diversión. La Wicca nos recuerda que hay sabiduría en las estrellas, magia en la tierra y secretos que no han sido olvidados, solo ocultos, porque hay quienes aún encienden velas en la noche, susurran nombres antiguos y sienten el llamado de una energía que no se puede explicar, solo vivir. Y si los relatos son ciertos, las Wiccas ancestrales o sus descendientes aún caminan entre nosotros, tal vez en silencio, tal vez ocultas, tal vez a la vista de todos, observando, esperando, porque su legado nunca desapareció, solo se ocultó en las sombras del mundo moderno. Esta historia me gustó un montón, la verdad es que me quedé alucinado. Imagínate que hubo una raza en el pasado, una raza de seres interdimensionales que no pertenecen a nuestro planeta, que se hibridaron con mujeres de la Tierra en el pasado, generando una tercera raza, la raza conocida como las Wiccas, que básicamente son las brujas que conocemos desde siempre. La verdad es que este es uno de los misterios más interesantes que me he encontrado en los últimos tiempos y quería compartirlo con ustedes, amigos. Esto ha sido JM Misterios. Yo soy JM y nos vemos en futuros programas. Hasta pronto. Esto es JM Misterios, descifrando la realidad.